Muy buenas noches, bienvenidas al Círculo Maternal del Lenguaje impartido por Universo Maternal. Hoy vamos a hablarles de los efectos emocionales de retrasar la intervención en el lenguaje. Bueno, un poquito les hablo quién soy. Mi nombre es Angélica María Pérez Osa. Soy fonoaudióloga de profesión, tengo más de 15 años de experiencia, soy consejera certificada en lactancia materna, consultora perinatal y dula, asesora en sueño infantil respetado, diplomada en neurodesarrollo, neuropsicología y nutrición infantil. Entonces, vamos a hablar, antes de empezar, cuáles son los efectos emocionales de retrasar la intervención. Quiero comentarles como las razones para iniciar una intervención del lenguaje infantil. Entonces, hay múltiples razones, pero quiero traer a colación, quise traer hoy 5 especiales porque son más prácticas, digamos, que engloban, son más generales. Entonces, ¿qué nos hace tener en cuenta saber y conocer las razones para iniciar una intervención? Y es conocer en qué momento ese desarrollo de nuestro infante no está acorde a lo que nosotros esperamos de la edad, y es ahí donde debemos buscar una asesoría de un profesional. Entonces, la primera es ausencia de oralizaciones. Obviamente, si yo estoy hablando, esta charla va específicamente para primera infancia, desde recién nacido hasta más o menos 6 años. Entonces, si yo hablo de oralizaciones, obviamente estoy hablando de todas las producciones que hacen, no solo de fonemas consonánticos o vocálicos. Cuando yo hablo consonánticos, pues son las consonantes o vocales que ellos hagan palabras entre sí, sino también los susurros segregados, balbuceos, de da, da, a, el llanto, todo eso hace parte de oralizaciones y vamos adelantando y pidiendo a medida que va creciendo. Se dice más o menos que la literatura de los 18 meses a los 2 años ya debemos escuchar expresiones bien funcionales como ma, pa, mamá, papá, y a los 2 años ya un lenguaje que podamos hacer 2, 3, 4 palabras en una misma frase. El segundo punto, la razón para iniciar una intervención es una pronunciación inadecuada de fonemas y o palabras. Cuando hablo de fonemas son las letras en general, S, D, T, M, B, y es cuando ya nosotros escuchamos a nuestros chiquitos con relación a los otros niños de su edad y vemos por lo menos que ya debe estar pronunciando la M, la B, la P, más o menos alrededor de los 2 años, 3 años, que ya la tiene que tener completamente instaurada porque es de los primeros fonemas por ser contacto de los dos labios, es bilabial. Y vemos que hace esa omisión, por lo menos para decir mano dice ano o au y omite la M y la N. Banano se le dificulta porque aná y tampoco puede decir la N. Entonces, en esas expresiones. La tercera razón es la falta de evolución en el desarrollo del lenguaje. Entonces, hay momentos que vemos que ellos iban como aumentando su vocabulario, aumentando sus expresiones faciales, su interacción con el entorno, pero vemos que se quedó como estacionario, que quedó ahí y no siguió avanzando. Y recuerden que ese primer año ellos hacen muchísimas cosas, es el pico donde más crecen, donde más evolucionan, y en la primera infancia es donde se notan todos los cambios a nivel articulatorio, más entre los 3 a los 4 años. Se supone que a los 5 ya debe tener un cuadro fonológico completo en el habla. Entonces, si vemos que se quedó estacionario y no vemos una evolución, hay que asistir también a una valoración. El cuarto punto son dificultades de aprendizaje y entre ellas, recuerden que cuando hablamos de lenguaje, es un lenguaje no solo verbal, sino también escrito. De lectoescritura, problemas de atención, motivación, todo lo que son dispositivos básicos del aprendizaje, aritmética. Si vemos que le está costando mucho trabajo poder entender que el 3 el 5 van de diferente manera, que la B y la D las empieza a confundir, que no es un periodo fisiológico, es decir, que es transitorio, sino que se ha mantenido y ha perpetuado en el tiempo, entonces debemos también consultar. Y el quinto, la quinta razón más grandecita es cambios en el desarrollo social y emocional. Nuestro infante empezó escolarización, ha seguido bien de grados,
socializaba sin problema, pero vemos que de pronto ya llega aburrido o aburrida porque no puede decir algún fonema y ya se le están burlando, o se está quedando atrasado siempre en clase, ya no tiene la misma motivación en ciertas materias, en ciertas áreas, ya se empieza a sentir un poco alejado o un poco molesto, como esa reacción a esos cambios de sus compañeros. Entonces, eso es como a grosso modo. Ya teniendo en cuenta saber cuándo podemos acudir, ¿por qué quisimos hacer ese tema de la implicación emocional y lenguaje? Como qué tiene que ver eso. Entonces, es una relación entre salud mental y lenguaje. Vemos hoy en día que la salud mental, desafortunadamente, en nuestro país está muy subvalorada y debería estar muy, muy arriba en prioridad y debería ser una valoración y una atención preventiva y no curativa, es decir, que no que nos remitieran a psicología o a psiquiatría cuando ya llegue un caso importante, sino que antes, como la atención normal, que no tiene uno que quebrarse una pierna para que lo puedan ver, sino que si te tienes un dolor o algo, puedas acudir. Entonces, la relación entre salud mental y lenguaje es que el lenguaje permite la expresión de pensamientos y emociones. Si nosotros no tenemos un lenguaje tanto escrito como verbal, funcional, va a empezar a que eso que ellos tienen adentro no se pueda socializar, no se pueda expresar, porque recuerden que no es lo mismo un niño que un adulto, siempre nos cuesta que saquen un poquito las palabras, hay algunos que son un poco más comunicativos que otros, depende su temperamento, pero es una manera también que empezamos como a tener esa dificultad para llegar a eso que ellos quieren y necesitan. La otra es que la comunicación efectiva es esencial para establecer relaciones interpersonales y desarrollar habilidades sociales. Las habilidades sociales son primordiales en la vida diaria. De hecho, sí, vemos no una persona que es muy inteligente cognitivamente, pero no es muy inteligente emocionalmente, puede que no tenga unos buenos cargos laborales, que se le dificulta un poco establecer ese rol en su familia. Entonces, es muy importante también que ellos puedan utilizar su lenguaje desde pequeños y que les enseñemos que esa es la herramienta con la que ellos respetan deben hacer saber sus opiniones, que respeten las suyas, que también respeten las de los demás, que hagan valer su voz, pero si no tenemos, no desarrollamos esas habilidades sociales porque hay algo en nuestro lenguaje que no nos lo permite, pues se va a ver valorada esa área. Una intervención temprana en problemas de lenguaje no solo mejora la comunicación, sino que también puede reducir la ansiedad y aumentar la confianza en los niños. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando empecemos a ver esas brechas en los niños, no esperemos tanto, ¿no? No sé por qué él no era así tan ansioso, no sé por qué él ya no me cuenta como antes. Indagamos rápidamente en los diferentes espacios en el que está, en el colegio, en la ruta escolar, en las actividades extracurriculares, o sea, estar ahí todo el tiempo presente, qué está pasando, que su lenguaje pueda mejorar esa comunicación en todos sus contextos. El lenguaje no solo facilita la comunicación, sino que también influye en la salud mental, haciendo esencial su desarrollo y atención desde la infancia. Entonces vamos a decir que por qué postergamos una evaluación y qué es postergar, retrasar. Entonces, si nos retrasamos, necesitamos que haya una intervención temprana. ¿Pero qué es una intervención temprana? Hace referencia al conjunto de servicios y apoyados destinados a niños menores, como les decía, generalmente de 0 a 6 años, que presentan o están en riesgo de desarrollar retrasos en el desarrollo. Cuando yo hablo de la palabra retraso, no significa algo cognitivo que esté pasando, sino un retraso es un desfase que puede haber en el desarrollo. Y el desarrollo del niño lo componen muchísimas cosas, no solo el cognitivo, sino socioemocional, motor, digamos, hay una dificultad para el poder saltar, brincar, entonces eso está haciendo que haya una dificultad también en su lenguaje, motor fino, habilidades de autonomía, independencia, entonces todas esas áreas. Ya sabemos que es una intervención temprana. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esa intervención? El primero es mejorar la comunicación y el lenguaje, lograr una intervención oportuna del desarrollo. Segundo es minimizar el impacto de cualquier dificultad en áreas como el lenguaje, la comunicación, la motricidad, las habilidades sociales y el desarrollo emocional. El tercero es maximizar el potencial de los menores.
Cuarto, fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y sociales. Quinto, apoyar la regulación emocional y las interacciones sociales. Sexto, facilitar la inclusión en entornos educativos y sociales. Si ven, buscamos en el desarrollo abarcar todo lo del área, no solamente una partecita del lenguaje, sino todo lo que tiene que ver con el niño y su contexto. ¿Cuáles características debe tener esta intervención temprana? Entonces, la primera es que haya una personalización. No es lo mismo un tratamiento, así sea, digamos que no puede pronunciar el fonema S, para María que el mismo que sirve para Juan. ¿Por qué? Porque María y Juan tienen diferentes papás, van a diferente escuela, tienen diferentes formas de ser, diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, lo mismo que le sirve a un niño no puede ser lo mismo para el otro. Tiene que adaptarse a necesidades específicas del menor y su familia, teniendo en cuenta recursos y contexto en el que se desenvuelva. La segunda característica clave de esa intervención temprana, apoyo a la familia. Se incluye a padres y cuidadores en el proceso, brindando herramientas para el desarrollo en el hogar. A veces creemos que ya por estar en terapia, solamente la terapeuta necesita hacer el trabajo, pero nosotros como papás somos los que estamos todo el tiempo con ellos y somos unos coterapeutas invaluables, entonces necesitamos que nos apoyen en ese trabajo. El tercero es un enfoque multidisciplinario. Aborda las necesidades del niño de manera integral con diferentes profesionales. De pronto tiene una dificultad de hipersensibilidad corporal o auditiva, entonces necesitamos un apoyo de un ateo, o tenemos una dificultad motor, entonces necesitamos un apoyo de una fisio, entonces que nosotros como esos evaluadores podamos remitir y explicarles a ustedes como papás qué podemos hacer o si son profesionales de la salud que podamos identificar y decirle, saber a qué especialista se debe remitir el niño o la niña según el caso, para no dar esa vuelta y vuelta a los papás en ese diagnóstico terapéutico. La cuarta característica clave en la intervención temprana es un acceso, como su nombre lo dice, temprano, que entre más pronto vaya a tener ese acceso a la terapia, se puedan identificar las necesidades, generando así un impacto positivo y significativo a largo plazo. Ahora sí, ¿cuál es nuestro tema? Miren, como un poquito que me devolví para explicarles por qué llegábamos al tema que eran implicaciones socioemocionales de postergar la terapia del lenguaje. Y como veníamos trayéndoles todo esto, listo. No se empezó como una terapia a la hora que necesitábamos, pero luego vamos a ver al final qué podemos hacer. Entonces, ¿por qué es importante que empecemos en el momento que es? Porque pueden haber cosas como baja autoestima, conductas desafiantes, falta de habilidades comunicativas, ya me devuelvo para explicarles, bajo rendimiento académico, impacto familiar negativo y un tratamiento prolongado. Entonces vamos a basarnos básicamente en estas seis. Baja autoestima. Los niños con retraso en el lenguaje pueden sentirse frustrados al no poder comunicarse eficazmente, lo que puede llevar a una disminución de su autoestima y confianza en sí mismos. A veces empezamos primero, abordamos el área psicológica, porque entonces vemos que eso ya se está presentando, que el niño no se siente valorado, no se siente capaz de hacer algo, pero no vamos a qué es lo que pueda estar pasando por detrás, cómo está su colegio, revisamos cuadernos porque dejó de escribir, porque ya no le llama la atención. Entonces hay que enfocar siempre, como les decía, por todas las áreas del niño. Conductas desafiantes. Vemos a veces también, entonces, el niño se me está poniendo brusco, agresivo, entonces yo también empiezo de pronto a subir la voz o a generar unos castigos, unas correcciones, pero no vemos que esos son resultados a toda esa emoción y cúmulo de pensamientos y emociones que el niño tiene y no las puede exteriorizar. Entonces viene la frustración, incapacidad, porque no puede decir qué es lo que le está sintiendo y lo traduce en esa ansiedad, en tristeza, en volverse contestón, desafiante, afectando el bienestar emocional del niño y de la familia. Falta de habilidades comunicativas. Puede afectar las interacciones sociales, dificultando la formación de amistades, la integración en grupos, lo que puede generar sentimientos de aislamiento. Entonces ya no se siente con un rol específico en el grupo que antes estaba, ya prefiere hacer las cosas solo. Los deportes
que antes le gustaban en las actividades, ya empieza como a relegarlas un poco. Bajo rendimiento académico. A veces esperamos como que nos entreguen este reporte en el colegio para que prendamos alarmas y luces y a veces ya hemos venido viendo otros procesos. Entonces mi invitación es que apenas vean algo pequeño, acudir. Acudir al rol, digamos, si ven algo en el colegio, pedir una cita con la docente, indagar un poco con el niño que está pasando con los demás compañeros, si es algo en casa qué está pasando, si hacerlo con un familiar, inmediatamente no esperar que vaya pasando el tiempo. Entonces, el rendimiento académico, el lenguaje es fundamental para el aprendizaje. Si la intervención se pospone, el niño puede enfrentar dificultades académicas que a su vez afectan su motivación y percepción del aprendizaje. El impacto familiar negativo, como les decía ahora, los padres o cuidadores experimentan estrés y preocupación al ver que su hijo no puede comunicarse con sus pares, que son los niños de su misma edad, lo que puede influir en la dinámica familiar y la salud emocional de los adultos. Nosotros queremos siempre que nuestros niños estén bien, que estén tranquilos, que estén seguros, y si vemos que hay una dificultad para ellos llevarse a la par con sus amiguitos, ya nosotros también empezamos a sentir ese dolor, esa tristeza que ellos van sintiendo, entonces ya se va cambiando esa dinámica familiar. Y el tratamiento se vuelve más prolongado porque el no atender una necesidad deriva en más atenciones y atender a tiempo como una necesidad particular empieza a generar más conjuntos de intervenciones. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que de pronto hay una dificultad de lenguaje, que está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero es hacer una identificación temprana. Si tienes una sospecha, puedes acudir a una terapia de fonoaudiología, pedir una valoración para que te puedan identificar cómo está y que te hagan un diagnóstico bien acertado en todas las áreas del desarrollo. Que sea una evaluación profesional, que sea un plan individualizado para cada niño, como les decía, según su forma de ser, según su destreza, su forma de aprendizaje, según el tiempo que tenga para dedicar a otras actividades, su método, su manera de ser, su método de jugar, involucrar siempre a la familia, enviar tareas a casa, estimulación del entorno natural, que sea también con actividades lúdicas y que todos los actores que estén involucrados en ese desarrollo del niño o la niña estén en conocimiento en qué paso y qué actividades se están haciendo para ir a un todo con ellos. Que vamos monitoreando el progreso y que haya un equipo si necesita interdisciplinario y que siempre sienta un ambiente seguro y positivo. Entonces, como conclusiones, la intervención temprana es fundamental para asegurar que los niños tengan las mejores oportunidades de desarrollo, promoviendo su bienestar y calidad de vida. La intervención temprana es esencial para fomentar un desarrollo saludable y prevenir dificultades a largo plazo, beneficiando tanto al niño como a su entorno. Es fundamental que los padres y profesionales reconozcan la importancia de una intervención temprana para mitigar las implicaciones negativas de postergar la terapia y así poder promover un desarrollo emocional y social saludable en el niño. Entonces, ya le voy a dar paso a los comentarios, preguntas. Recuerden que pueden hacer comentarios y preguntas todo lo que necesiten del lenguaje y voy a parar la grabación para que podamos empezar a trabajar acá.